Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Dios que nos permite el día de hoy tener vida y tener salud y esta oportunidad maravillosa que nos da donde podemos compartir, analizar y escudriñar tus sagradas escrituras. El día de ayer no pude compartir con ustedes el video, lo voy a hacer hoy día. Y creo que de aquí en adelante lo vamos a tratar de hacer los días lunes. El día domingo se me está complicando un poco, pero no vamos a dejar de estar compartiendo y de estar escudriñando juntos la palabra del Señor. Solo vamos a hacer un cambio de día, lo vamos a tratar de hacerlo los días lunes con la ayuda del Eterno. Y hoy día vamos a retomar entonces lo que estuvimos hablando la semana pasada, el domingo pasado, donde iniciamos un tema, ¿no es cierto? Donde el apóstol Pablo declara en el libro de la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 7, donde él declara, ¿no es cierto?, aconsejando a Timoteo y le dice lo siguiente: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar o nada podremos sacar de este mundo, ¿no es cierto?, a la otra vida. De manera, amados hermanos, que cuando escuchamos esta declaración del apóstol Pablo, también nos damos cuenta que sus dichos tienen razón, porque así, ¿no es cierto?, lo hemos podido comprobar físicamente, de que en verdad nada físico podemos sacar de este mundo cuando morimos, nada podemos llevarlo, y sin importar el estatus social que tengamos, definitivamente morimos y nada podemos llevarnos. De manera que eso lo hemos comprobado, así lo ha comprobado también la arqueología, pese a que han habido cultura a través de nuestro planeta, sobre todo en la parte egipcia, en los tiempos de antaño. Ellos creían, ¿no es cierto?, que sí podían llevarse ciertas cosas para la otra vida, pero la arqueología ha demostrado, ¿no es cierto?, que ese pensamiento no quedó más que en una idea, en un pensamiento, en una doctrina, ¿no es cierto?, y que no es válido. En realidad no hay pruebas de que alguien ha podido sacar algo físico de esta tierra y llevarlo. De manera que entonces decimos que los dichos del apóstol Pablo estaban en su justa razón, ¿no es cierto?, pero también nos confundimos un poco, porque el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, le dice otra cosa distinta a lo que le dijo a Timoteo en su primera epístola. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a través de esta epístola que escribe a los Corintos. En este caso, la segunda epístola de Corinto, capítulo 5, verso 10, Pablo dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De manera que encontramos entonces otros dichos del apóstol Pablo que encontramos otros dichos del apóstol Pablo que pareciera que contradice lo que le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, que nada podemos sacar de este mundo, pero acá dice que nosotros sí hay algo que podemos llevarnos y que nos van a seguir hasta el día del juicio, hasta que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, a quien el eterno Dios le dio la potestad de juzgar al mundo, ¿ya? Y aquí dice que en el juicio van a pesar nuestros actos o nuestras obras, ¿ya? Porque Él va a pagar de acuerdo a cada uno, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que haya hecho cuando estaba en el cuerpo, ¿ya? Así también, por ejemplo, si nos vamos al libro de Éfeso, en el capítulo 2, verso 8-9, encontramos lo siguiente, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí encontramos, ¿no es cierto?, una serie
de versículos que pareciera que el apóstol Pablo tiene una contradicción con respecto a la salvación, porque hay textos, ¿no es cierto?, que él dice que no somos salvos por obras, sino que por gracia, ¿ya?, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero en otros textos encontramos que el apóstol Pablo enseña, ¿no es cierto?, que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y pareciera que hubiese una contradicción en él. Y ese es el tema que vamos a clarificar el día de hoy. ¿Ya? Y vamos a tratar de aclarar ese punto. El apóstol Pablo de ninguna manera se está contradiciendo, de ninguna manera, ¿no es cierto?, tiene un conflicto en su mente con respecto a la salvación, y de ninguna manera le está enseñando una cosa a una iglesia, en este caso a Corinto, y otra cosa le puede estar enseñando a los hermanos de Éfeso, o en este caso a Timoteo, cuando le escribe también la epístola a Timoteo. No hay un conflicto en él en realidad. El conflicto lo generamos nosotros por un tema de a veces mala interpretación, por una teología, ¿no es cierto?, que explica un pensamiento, una idea, una interpretación que se le da, y a veces esta interpretación la compartimos, se habla en varios lugares y se va creyendo, ¿no es cierto?, esa teología, pero sin clarificar los hechos, porque si Pablo está diciendo en una parte que no somos salvos por obra, pero en otra parte está diciendo que cuando los presentemos ante el tribunal de Cristo, ¿no es cierto?, para que Él nos pague por lo que hemos hecho cuando estamos en el cuerpo, sea bueno lo que hayamos hecho o sea malo, tiene una justa retribución. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a tratar de clarificar el día de hoy, ¿ya? Y vamos a comenzar entonces viendo y explicando un poco esto, clarificando un poco esto. ¿Somos salvos por obra o no lo somos? ¿Ya? Si somos salvos por obra, por demás murió Cristo, como decía el apóstol Pablo. Así que tenemos que clarificar esto para poder, ¿no es cierto?, ver el tema que yo quiero ver con respecto a las buenas obras. ¿Ya? Ese es el tema de fondo que quiero tocar, pero cuando vamos a tocar ese tema nos encontramos con este problema, ¿ya? Que muchos piensan, dicen, pero si yo hablo de las obras, de las buenas obras, muchos piensan, dicen, pero ¿por qué si no somos salvos por obra, somos salvos por gracia? No podemos comprar la salvación, nadie puede pagarlo. Y vamos a explicar entonces este conflicto que se nos genera. Así que vamos a hablar primero del tema de la salvación, de qué somos salvos, ¿ya? Y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pagó allí? ¿Ya? Así que vamos a clarificar un poquito el tema. Vamos a comenzar entonces viendo el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Este texto seguramente lo habrán escuchado ustedes cientos de veces. ¿Ya? Vamos a leer Romanos 3, 23 al verso 25, donde el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, está declarando y dice algo súper importante que tenemos que analizarlo. Él dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que todos en cierto modo pecamos, y que hay una condena sobre la humanidad, sobre los seres humanos. Hay una condena. ¿Ya? Eso es lo primero que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 3:23. Pero también aclara, ¿no es cierto?, en el verso 24 dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
De manera que Pablo dice, todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, había una condena sobre nuestras cabezas, pero también aclara que hay una justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy, ¿ya? Porque Cristo murió por algo, ¿no es cierto? Y no en vano murió, ¿ya? Porque la salvación, tal como lo dice el apóstol Pablo, no es por obra, para que nadie se gloríe, ¿ya? Así que esto es lo que vamos a clarificar el día de hoy. Bien, tenemos aquí Romanos entonces, capítulo 3, verso 23 al 25, donde Pablo dice que todo, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Bien. Vamos a ver Romanos 5, verso 18 ahora, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Pablo también aquí declara lo siguiente, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera para la justicia por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El apóstol Pablo aquí también habla del tema y dice que por un hombre fuimos constituidos todos pecadores, es decir, refiriéndose por supuesto a Adán. ¿Ya? Que por Adán entró el pecado al mundo, ¿no es cierto? Y por él todo el resto de la humanidad se constituyó pecador y recibió la condena, recibió la paga del pecado en el fondo, la paga del pecado que se hizo en el huerto del Edén. No se olvide usted que la paga del pecado era la muerte. Esa era la paga del pecado. ¿Ya? Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Lo que pasó en el huerto del Edén fue más grave de lo que nosotros podemos imaginar y más grave de lo que la teología cristiana a veces, ¿no es cierto?, enseña. No fue una simple desobediencia lo que pasó en el huerto del Edén, no fue un mordisco a la manzana lo que causó el furor de Elohim, del eterno Dios, ¿no es cierto?, para que recibiese el hombre tal castigo. Ya, lo que pasó allí en el huerto del Edén fue más grave de lo que nosotros podemos imaginar. Y voy a explicar un poquito eso, mire. Lo que pasó en el huerto del Edén fue que el hombre quiso ponerse al nivel de Dios y ocupar el trono de Dios tal como lo quiso hacer Hasatán en su momento. Que se elevó su corazón, ¿no es cierto?, y quiso ser igual a Dios y ocupar el lugar de Dios, del eterno Elohim. El hombre quiso hacer lo mismo. Hasatán, ¿no es cierto?, eso es a lo que incentiva al hombre cuando tienta, ¿no es cierto?, a la primera pareja. Lo está incentivando, ¿no es cierto?, que él puede llegar a ser igual que Dios en la deidad, en su poder, en todo lo que es su majestad y en todo lo que es su poderío y en todo lo que es su gloria. ¿Ya? Ese es el incentivo que le hace Hasatán a la primera pareja. Si ustedes comen de este fruto prohibido, ¿ya?, ustedes van a ser igual que Dios. Sabiendo el bien y el mal, ustedes van a llegar al nivel de Dios, ¿ya? Y esta primera pareja, en este caso Adán, que él tenía la orden del eterno de Elohim, él había recibido la orden directa, Eva la había recibido de Adán, él sabía correctamente lo que estaba haciendo. Pero la tentación, ¿no es cierto?, era buena, solamente había que comer del fruto y uno podía llegar al nivel de Dios, o ser igual a Él, incluso ser mayor que Él, ocupar el lugar de Él. Este es el engaño que le hace Satanás a la primera pareja, ¿ya? No fue un simple pecado, no fue una simple desobediencia que hizo la primera pareja, ¿no es cierto? No.
quisieron igualarse a Dios. La oferta era buena. Ustedes comen el fruto y van a ser igual a Dios. ¿Ya? Esa era la oferta, esa fue la tentación. ¿Ya? Y Adán no se negó a sí mismo. Él tenía que haberse negado, ¿no es cierto?, a tal propuesta, pero él no se niega a sí mismo, sino que la oferta le pareció buena y come del fruto. Ese es el grave pecado, cuando una persona, un ser, quiere igualarse a Dios. A través de la historia hay muchos personajes, históricamente, sobre todo lo que fue el Imperio Romano, ¿ya? Los egipcios también, el faraón en un momento ellos se creían Dios en la tierra, ¿ya? Muchos hombres a través de la historia se han creído Dios en la tierra, ya han tenido tanto poder que ellos digamos han pensado que y han convencido a veces a una gran masa de personas que ellos son unos dioses, ¿ya? Eso a través de la historia usted puede buscarlo, y va a encontrar, sobre todo los emperadores romanos, la mayoría de ellos se creía un dios, ¿ya? Y eso fue exactamente lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Ese fue el pecado grave, igualarse a Dios, querer ser igual a Dios, ¿ya? No fue un simple pecado, no fue, ¿no es cierto?, una simple, como se enseña en la teología, una desobediencia. Abraham desobedeció. ¿Cuál fue el pecado de Adán? La desobediencia. ¿Pero en qué desobedeció? ¿Cuál fue la magnitud de ese pecado? Ya lo explicamos, ¿no es cierto? Entonces, nos encontramos con esta situación ahora de que el apóstol Pablo explica tanto a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, como a los hermanos que estaban en Roma, de que como Adán pecó, se traspasó el pecado a toda la humanidad y toda la humanidad está bajo condenación. ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo ocurrir de que el pecado de Adán se traspasó a nuestra naturaleza? Como lo explica, ¿no es cierto?, acá en Romanos 5, verso 18, perdón, Romanos 5, sí, está bien, Romanos 5, verso 18 y 19, donde dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, por la transgresión que cometió Adán allá en el huerto del Edén, ¿ya? Vino la condenación a toda la humanidad, a todos los seres humanos a través del tiempo, ¿ya? Dice, a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma, que por un hombre entró el pecado al mundo y por ello la condenación a todos los seres humanos, pero así también por un hombre entró, ¿no es cierto?, la justificación, ¿no es cierto?, a los seres humanos, ¿ya? Y para todos los hombres, como dice acá, refiriéndose por supuesto a lo que es la raza humana, ¿ya? En el verso 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, ¿ya? Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y esto lo vamos a aclarar un poquito, porque ¿cómo es posible que Adán con su pecado nos traspasó su naturaleza pecaminosa y por ende, ¿no es cierto?, estamos todos condenados porque nuestra naturaleza es pecaminosa? ¿Cómo pudo ocurrir eso? ¿Cómo pudo ocurrir, ¿no es cierto?, que el pecado de Adán allá en el huerto del Edén nos daña hasta el día de hoy, que estamos en el siglo XXI, que nace una persona y nace con una naturaleza pecaminosa? La única forma que yo conozco que se puede traspasar una información biológica es a través del ADN. Hasta el día de hoy no conozco
otra manera, digamos, puede traspasarse un pensamiento de generación en generación, pero es solo un pensamiento. Hasta que una persona se ponga a pensar y a razonar, se va a dar cuenta que podría estar siendo engañado. Pero no así el ADN. En el ADN, digamos, la cosa cambia, ¿ya? Entonces, la única manera que conozco hasta el día de hoy que se puede traspasar de generación en generación algo al cuerpo es a través del ADN. Así está descubierto por la ciencia, ¿no es cierto? Cuando se descubrió el ADN es como el disco duro que tiene cada ser humano. Y esto es lo grandioso que traemos, ¿no es cierto? Una vez que descubrieron el ADN, de allí, por supuesto, ¿no es cierto? Allí se inventó la computadora, y a una computadora podemos meterle una enorme cantidad de información, ¿no es cierto? Y con el hombre, ¿no es cierto?, pasa lo mismo. Tenemos este ADN donde viene todo nuestro registro de nuestro cuerpo, donde viene todo registrado, cuántas células contiene nuestro cuerpo, cómo funciona cada organismo que tiene nuestro cuerpo, cómo funciona el pulmón, el riñón, el hígado, ¿no es cierto?, el corazón, las arterias, las venas. Es decir, el cuerpo humano es una creación muy compleja y tiene toda esta información en su ADN. Es una información grandiosa la que allí tiene, ¿no es cierto?, que los científicos descubrieron el ADN y es su hallazgo, podríamos decir, mayor que ha descubierto la ciencia y complejo a la vez porque aunque descubrieron el ADN, llevan años analizando el ADN, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, corregir errores en un ser humano, por ejemplo, cuando un ser humano se enferma, cómo corregir, meterse al disco duro de la persona y corregir dónde está el error para sanar a esa persona. A ese nivel, amados hermanos, es el ADN. Por supuesto, no han conseguido todavía esto en gran magnitud, solamente hay pinceladas de ellos, ¿no es cierto? Está la teoría, ¿no es cierto?, de que han entrado al ADN y han visto allí ciertos errores, pero están allí trabajando en eso. Lo cierto es que cuando el Eterno hizo al ser humano, Hasatán debe haber estado presente. Él sabía, ¿no es cierto?, que si iba a dañar al hombre, ¿no es cierto?, tenía que dañar su ADN para que esto fuera una cosa masiva y fuera traspasándose de tiempo en tiempo. Y lo logró, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos. ¿Cómo pudo, ¿no es cierto?, intervenir el ADN? No lo sabemos a ciencia cierta, ¿ya? Pero hasta ahora sí sabemos que la única manera de traspasar esta información es a través del ADN. Que hubo una modificación allí en el ADN para que pudiese traspasarse o dañó algo allí en nosotros, ¿no es cierto? Porque como es el disco duro de la persona, como está toda la información allí, es allí donde uno tiene que entrar, ya sea para modificarlo para bien o modificarlo para mal. De manera, amados hermanos, que el primer ser humano que el Señor hizo, esta criatura que puso en el huerto del Edén, fue dañada físicamente y lo más probable que fue dañado a través del ADN, ¿no es cierto? Y eso hizo, ¿no es cierto?, que esa información se traspasara de generación en generación en cada ser humano. ¿Cómo ocurrió eso? Por ahora, ¿no es cierto?, no habría cómo explicarlo, pero es la manera de cómo se traspasa una información de ser en ser a través del ADN. Si Hasatán logró eso, dañar el ADN, ¿no es cierto?, hacer una modificación en el ADN, ¿no es cierto?, tentando a la primera pareja, que no sabemos todo lo que ocurrió allí, solamente tenemos pinceladas de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y logró dañar al ser humano, logró dañarlo a través del tiempo, que se traspasara este pecado, ¿no es cierto?, este sentido o este deseo o esta inclinación que tiene el ser humano por el mal.
nos es más fácil hacer el mal que hacer el bien. ¿Cómo ocurre esto? Porque lo más probable es que nuestro ADN fue dañado. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Y de allá se traspasó, ¿no es cierto?, de ser humano en ser humano. ¿Ya? Y esto hace que nosotros seamos inclinados al mal, como por ejemplo, como dijo David, ¿no es cierto?, en el Salmo 51, en el verso 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, aunque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado es como que no puedo sacármelo de encima porque está siempre delante de mí, o siempre estoy cometiendo pecado o cometiendo errores, como usted quiera llamarle. ¿Qué hace que nuestra naturaleza, ¿no es cierto?, sea inclinada al mal? Así es nuestra naturaleza, inclinada al mal. No se inclina al bien, cuesta inclinarse al bien. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. El apóstol Pablo también explicó lo mismo, ¿no es cierto?, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, se los voy a leer acá, en el verso 18 al 24. Pablo dice lo siguiente: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Mírenlo, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no mora el bien. ¿Ya? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, he hallado esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo también tenía este conflicto dentro de él, que dentro de él, dentro de su espíritu, dentro del hombre interior, estaba la voluntad, el deseo de hacer el bien, pero por otro lado tenía la carne, el cuerpo humano, ¿ya?, que le gusta el mal, ¿ya?, y que generalmente el apóstol Pablo, aunque quería hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Y él dice, ¿no es cierto?, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo corrupto, de esta carne? ¿Quién me va a librar? Es decir, el mal está en nuestra carne. Allí Satán logró en el huerto del Edén hacer alguna modificación en nuestro ADN, ¿no es cierto? Y la única manera que se pudo traspasar de generación en generación, de ser humano en ser humano. ¿Ya? Estábamos entonces bajo condenación por lo que hizo Adán, y no solo por lo que hizo Adán, sino por lo que hacemos también nosotros, porque como tenemos esta naturaleza pecaminosa, generalmente, continuamente estamos pecando y fallando ante la presencia del Señor. No solamente con pecados graves, como usted quiera llamarle, o si quisiera usted ponerle un precio al pecado, uno más alto, uno más bajo. Generalmente estamos mintiendo, generalmente estamos ofendiendo de palabra. Recuerda usted que la semana pasada analizábamos y decíamos que no solamente vamos a ser juzgados por nuestros actos, sino también por lo que decimos a diario. ¿Ya? Lo vimos la semana pasada en el video de la semana pasada, para que los que no lo han visto, ¿no es cierto?, puedan verlo y poder retomar lo que hoy estamos enseñando y no quede, ¿no es cierto?, confundido con lo que estamos hablando hoy, si no tiene la enseñanza de la semana pasada. De manera que pecamos de muchas maneras, ¿ya? Incluso con el pensamiento, con nuestra manera de pensar, estamos fallando. La cosa es terrible, ¿no es cierto? Más allá que si ejecutamos lo que pensamos o no, pero está en nuestra mente el mal. Continuamente en nuestra carne está el mal, el hacer el mal. Y estamos condenados por eso, ¿ya?
Y como la paga del pecado es muerte, así fue la palabra del Eterno cuando se le dio la información a Adán: el día que tú comas, es decir, el día que tú desobedezcas y comas de ese fruto, ¿no es cierto?, ciertamente tú morirás. ¿Ya? Ciertamente tú morirás. Esa es la versión, no se olvide que estamos acá con una versión, estamos leyendo una versión solamente, ya no estamos con los textos originales, ¿ya? Así que recuerda usted que cuando estamos leyendo la Biblia, sobre todo lo que es la Reina Valera 1960, es una traducción, ¿ya? No son los textos originales, acá hay muchos cambios, ¿ya? Pero lo que pasó allí en el huerto del Edén fue, ¿no es cierto?, la condenación, es decir, el día que tú comas de ese fruto vas a estar condenado, vas a estar bajo muerte, ¿ya? Estás condenado a una muerte eterna, lo que llama el Apocalipsis la segunda muerte, ¿ya? Porque Adán no murió, Adán siguió viviendo, ¿ya? Y de hecho va a resucitar. Cuando Cristo venga, Él va a resucitar. Él tiene que presentarse ante el tribunal de Cristo también. Así que de manera, amados hermanos, que no estaba hablando de la muerte que nosotros conocemos, que una persona envejeció, enfermó, murió, ¿no es cierto? No está hablando de esa muerte, está hablando de la condenación, de la segunda muerte, que va a ocurrir en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Así que la paga de la desobediencia era la muerte. Es decir, tú pecas, tu condenación la paga del pecado va a ser la muerte. Esa era la condenación. Y en eso estamos condenados toda la humanidad, ¿ya? Y esa condenación que está sobre nuestras cabezas, ¿ya? Y que no podemos pagar por ella. No hay, para esta condenación no hay precio. Es decir, no importa lo que yo haga. Haga lo que haga, yo no me puedo sacar esta condenación de encima. Porque la paga de la muerte, la paga del pecado, perdón, es la muerte. Es decir, ese es el precio por la desobediencia, la muerte. ¿Qué muerte? La segunda muerte, la muerte eterna, la condenación, el infierno. ¿Ya? A eso se está refiriendo. De manera que yo no puedo pagar eso porque no puedo hacer 1000 obras y yo no voy a pagar eso. Por eso es que la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, ¿ya? No es por lo que yo haga, ¿ya? No es por lo que yo haga, no puedo hacer nada para salvarme, para pagar el precio de mi condenación no puedo hacer nada. Eso fue lo que hizo Cristo por mí. Morir por mí, por usted. Porque la paga del pecado era la muerte, y como yo no podía pagarla, ¿ya? Él lo hizo por mí. ¿Por qué no podía morir usted? ¿O por qué no podía morir un familiar por usted? Porque nosotros estamos bajo condenación, porque nosotros somos pecadores. Jesús no. Él, nuestro Señor Jesucristo, fue justo. Se le acusó injustamente, no había pecado en él, no había maldad en él, ¿ya? No había soberbia en él. De hecho, en una oportunidad le dice a sus discípulos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿ya? En Jesús no hubo pecado, no se encontró maldad, no hubo justificación para matarlo, digamos. No hubo una justificación válida, hubo una justificación mentira, ¿ya? Una mentira, digamos, para poder llevarlo a la cruz, pero no hubo una justificación válida. Los testigos fueron falsos, ¿ya? Se le acusó injustamente, lo trataron como un delincuente, como un malhechor, en fin. Es decir, el castigo que teníamos que pagar nosotros por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, la pagó Él. Pero para poder pagarla tenía que ser una persona justa. No podíamos hacerlo nosotros con nuestras propias vidas, porque somos pecadores por naturaleza, ¿ya? Porque se nos traspasó la naturaleza pecaminosa a nosotros. ¿Cómo se nos traspasó? Hasta ahora, lo único que sé que pudo haber sido por el ADN, no hay otro medio, porque el ADN es el que tiene toda la información del cuerpo, ¿ya? Si uno modifica el ADN,
uno modifica ciertas partes del cuerpo, o puede generar ciertas enfermedades, o puede sanar ciertas enfermedades, ¿ya? Es la única manera que hasta el día de hoy conocemos para intervenir a una persona y modificar ciertas cosas de su vida, es a través del ADN. Así que por ahora podemos decir que fue la fórmula que ocupó Hasatán para que se traspasara el pecado a la carne de todos los seres humanos. ¿Ya? Así que esa condenación que tenemos sobre nosotros no podemos pagarla. Para eso vino Cristo. Para eso nació Él. ¿Ya? Para eso Él se negó a sí mismo. Él tuvo las mismas condiciones que tuvo Adán. ¿Ya? Él fue un hombre, tuvo la palabra de Dios como la tuvo Adán en su momento, con la diferencia que Él se negó a sí mismo. Cuando fue tentado, cuando Hasatán hizo lo mismo que hizo en el huerto del Edén, tratar de que Él, ¿no es cierto?, fuera un Dios. Si tienes hambre y si tú eres el Hijo de Dios, ¿cuál es qué te impide que tú estas piedras las conviertas en pan? ¿Ya? ¿Qué impide que tú te lances, ¿no es cierto?, de cierta altura, si van a venir ángeles y te van a llevar en sus brazos? ¿Ya? No te van a dejar que tú choques con las piedras. ¿Ya? Pero Jesús se negó a sí mismo, se negó ser igual a Dios, se negó mostrar su poder, se negó, ¿no es cierto?, a querer igualarse a Dios, se negó y quiso hacerse obediente a la palabra del Señor, lo que no hizo Adán. Adán mostró desobediencia, Jesús mostró obediencia, y no cualquier obediencia, obedeció a la palabra del Eterno, ¿ya?, con humildad, y no solo eso, sino que la obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa fue la diferencia con Adán. ¿Ya? Esa fue la diferencia que hubo con Adán. ¿Ya? Y como lo explica aquí, ¿no es cierto?, en Romanos capítulo 7, verso 18 en adelante, donde dice, y yo sé que capítulo 5 de Romanos, verso 18 y 19, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, porque uno fue justo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, por la justicia de Él, ¿ya?, por Él ser justo, ¿ya?, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire lo grandioso. Eso no lo podemos pagar. Eso es lo que nosotros no podemos pagar, ni por 1000 obras que hagamos. Por eso el apóstol Pablo dice, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Tiene razón el apóstol Pablo cuando dice eso? Correcto, tiene razón. Eso no lo podemos pagar. Eso solo podía pagarlo un ser justo, un ser que se dedicara a negarse a sí mismo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que se negó a sí mismo, ¿ya?, y se hizo obediente a la palabra de Hashem, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como por Adán, dice el apóstol Pablo, vino la desobediencia a todos los hombres, es decir, pasó la generación, pasó la genealogía, ¿no es cierto?, a los hombres, un ser pecaminoso. Así, por la justicia de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió la justicia. Por la justicia de Él pasó también, ¿no es cierto?, la justificación a todos los hombres, a todos los seres humanos. ¿Ya? ¿Pero por quién? Por Cristo. Por medio de Él tenemos justificación, por medio de Él. Y eso no lo podemos pagar nosotros. Entonces cuando Pablo dice, no es por obra para que nadie se gloríe, tiene razón. No es por obra. No podemos pagar ese precio. ¿Ya? Ese es el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, mucho más. Solo estoy dando una pincelada para poder aclarar el tema, ¿no es cierto? Si el apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero en otra parte dice que nos vamos a presentar todos ante el tribunal de Cristo para que Él nos pague la justa retribución por lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos aclarando aquí. Primero yo quiero decirles que
Cuando Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, se está refiriendo a esta paga. Nadie puede pagar la salvación por sí mismo, ni por muchas obras que haga, ni por las mejores obras que haga. No se puede. Para eso tenemos que entender la teología que existía en el tiempo de Pablo, ¿ya? Porque no podemos juzgar o interpretar hoy día los dichos de Pablo con la teología que tenemos nosotros en el siglo XXI. Más encima una teología media torcida, no clara. No puedo decir que toda la teología es con maldad que tenemos, no. Pero recuerda usted que aquí hubieron interpretaciones y de acuerdo a esas interpretaciones, ¿no es cierto?, se fue creando una teología que hoy día manejamos, ¿ya? Así que tenemos que ser sinceros, honestos con nosotros mismos, ¿ya? Y buscar siempre la verdad. De manera que tenemos que pensar la teología que había en el tiempo del apóstol Pablo en ese entonces, y en ese entonces, ¿no es cierto?, se creía, ¿no es cierto?, que el cuidar el sabá, guardar las lunas, guardar ciertas fiestas, seguir ciertas tradiciones que tenían los judíos, la circuncisión y una serie de cosas más que existían en ese tiempo, que para ello era el método de salvarse. Haciendo estas cosas estamos salvos, ¿ya? Pero el apóstol Pablo aquí está aclarando que no es por esas obras que vamos a ser salvos, ya que no hay obras por las cuales podamos ser salvos. Es decir, no podemos hacer nada. La salvación es gratuita, viene del Señor, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo se dedicó a obedecer la palabra de Elohim, se hizo obediente a la palabra de Hashem, ¿ya? Y esa obediencia hizo que Él fuera una persona justa y pudo justificar a la humanidad, así como Adán, así como el primer hombre que nació, ¿no es cierto?, el primer Adán, por él, ¿no es cierto?, entró el pecado a todos los seres humanos. También por este otro Adán, por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, entró la justificación a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo fue justo, ¿ya? Esa salvación no podemos hacer nada. Cuando el apóstol Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, se está refiriendo a esto, a esta paga, a este precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por todos nosotros. No podemos hacer nada. Usted no tiene obra ninguna, no existe una obra que usted diga, yo voy a pagar con esta obra lo que Cristo hizo por mí. No puede. ¿Ya? Eso por una parte. Yo espero que se entienda esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Como también, por ejemplo, está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 de Apocalipsis. Lo voy a leer acá. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11 al 15. Mire lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Escuche esto, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Mira, hartos libros fueron abiertos, y dentro de todos estos libros que fueron abiertos, que vio Juan, también dice que había otro libro que se llamaba el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿ya?, según sus obras, ¿ya? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿ya? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego hasta la segunda, perdón, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, en Apocalipsis también Juan ve exactamente lo mismo, que ante el tribunal fueron abiertos los libros, y ahí está la palabra de Dios, supongo, que es la interpretación más correcta que puede haber, ¿no es cierto? Y por esas palabras fueron juzgados los hombres, ¿ya? Si sus obras no están de acuerdo con la palabra del Señor, entonces nada que hacer, ¿ya? Bien,
Vamos a terminar esta primera parte para poder entender definitivamente, es cierto, nada podemos hacer para comprar la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Eso quiero que quede claro. Nadie puede decir yo por mis actos voy a pagar la salvación. Cristo fue lo que hizo, lo correcto. Él fue el justo. Él fue que se negó a sí mismo. Venció. Él venció. Se negó. Cuando dice se negó a sí mismo, quiere decir que Él venció su propia carne. Su propia naturaleza pecaminosa la venció. Logró abstenerse, logró sujetarse. Lo contrario a lo que decía el apóstol Pablo, o al contrario a lo que decía David, mi pecado está siempre delante de mí. Y el apóstol Pablo decía, ¿no es cierto?, el hacer el bien está en mí, pero cuando lo quiero hacer no puedo. Hago todo lo contrario, hago lo malo, porque esta carne, ¿no es cierto?, no la puedo controlar, me gana. ¿Ya? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo pecaminoso? ¿Quién me va a librar? ¿Ya? Bien, yo quiero que esa parte la entendamos, para que no los confundamos, porque la otra semana vamos a tocar el tema de las obras, de qué obra está hablando, que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, dice que tenemos que presentarnos con obras, con buenas obras. ¿Ya? Y eso es lo que quiero yo clarificar. La salvación no podemos comprarla. Pagar el precio, ¿no es cierto?, por nuestra justificación, eso no se puede. No hay otro remedio. Aquí el remedio que nos queda es aceptar al justo, al que venció, a Jesucristo. Por medio de Él dice que tenemos justificación. O sea, si yo quiero ser justificado, la única forma que tengo es ir a Cristo. Pedirle que Él me acepte, que Él tenga de mí misericordia. ¿Ya? Decirle que yo reconozco lo que Él hizo por mí. Reconocer que yo soy, reconocer mi naturaleza que traigo en mí, que cargo con ella. Que Él me libre, ¿no es cierto? Que Él se apiade de mí, que su sacrificio que Él hizo, ¿no es cierto?, en su piedad y en su misericordia me alcancen. ¿Ya? De manera, amados hermanos, que no podemos pagar eso. La única manera de salvarme de esta condenación que traigo es ir a Cristo. Por medio de Él tengo justificación. No se olvide de esto. Por medio de Él tenemos justificación. Aunque no entendamos, amados hermanos, en plenitud lo que Cristo hizo allí en la cruz, lo vamos a entender cuando estemos allí, amados hermanos, en el juicio final. Allí vamos a entender la plenitud, porque hoy día yo le aseguro que no tenemos el peso de lo que Él hizo por nosotros. ¿Ya? De eso se lo aseguro. No tenemos el peso del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Ya? Lo grande que hizo por nosotros no lo podremos imaginar de alguna manera, pero no vamos a llegar a la plenitud de lo que realmente hizo. ¿Ya? Jesús, cuando Cristo muere en la cruz allí, amados hermanos, allí hubo un juicio. Allí se está pagando una deuda que tenían los seres humanos. No fue cualquier cosa. ¿Ya? No fue cualquier cosa. Allí hubo un juicio. Allí se estaba pagando una deuda. Allí estaba pagando en Cristo estaba pagando la deuda por nosotros, por toda la humanidad. Imagínense, incluso por los que todavía no nacían, por la gente de hoy día, por nosotros, por mí, por usted. Imagínense, por los que están naciendo, por los que van a nacer mañana. Él pagó esa deuda allí. Allí se hizo ese juicio. Parte de este juicio, porque todavía viene el juicio final. Allí se enjuició una parte. Allí se pagó la deuda por la humanidad. ¿Ya? No fue cualquier cosa lo que allí ocurrió. Porque, ¿por qué tenía que ser así? Porque se dañó. ¿Qué fue lo que se dañó? ¿Cuál fue el delito grave? Se dañó la palabra del Eterno. Se dañó. La palabra fue dicha. El día que ustedes coman, ciertamente morirán. ¿Ya? ¿Qué se dañó? Se dañó la palabra del Eterno, lo que Él dijo. La jurisdicción de nuestro eterno Elohim. Se dañó la palabra del Señor. Y Él no va a retroceder.
¿ya? Porque no es como el hombre que cambia de opinión en ese sentido, su palabra se cumple, ¿ya? Y la única manera de pasar por alto los pecados de todos nosotros era que naciera un ser justo, que venciera y que se negara a sí mismo, porque la tentación la tuvo, como todos nosotros, pero con la diferencia que él dijo: yo voy a obedecer, me voy a ser obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, ¿ya? Allí se pagó la deuda. La paga del pecado era la muerte, y Cristo dijo: bien, yo tomo ese lugar. Y pagó la deuda por la humanidad, pagó la deuda por los seres humanos. Y yo no tengo cómo pagarle a él. No hay obras que yo pueda hacer para yo pagarle. Si no, imagínense que yo pudiera hacer algo y pudiera pagarle, ¿cómo yo me gloriaría? ¿Qué tal de aquel ser humano que no puede hacer nada, que no tiene a lo mejor los medios para él pagar esa deuda? ¿Ya? Así que nadie puede hacer nada. Pablo tiene razón. No es por obra para que nadie se gloríe. Tiene razón. No podemos discutir eso, ¿ya? Pero tenemos que explicar la otra parte. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Para aclarar, ¿no es cierto?, cuando lo presentemos ante el tribunal de Cristo, con buenas obras. ¿A qué se refiere? Bien, así que eso sí lo vamos a ver la otra semana con la ayuda del Eterno. Yo quería aclarar eso primero antes de comenzar, para que no haya esta confusión en nosotros y pensar que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, que podemos justificarnos con nuestras obras ante la presencia del Señor. De ninguna manera. Pero sí habla de obra, y la vamos a hablar la otra semana. No crea usted, ¿no es cierto?, que la cosa es así nomás. La salvación está pagada, y no podemos, ¿no es cierto?, nosotros hacer algo para retribuir esa salvación, o pagar la salvación que Cristo hizo por nosotros. No se puede. Pablo tiene razón. No por obras para que nadie se gloríe. No existen obras que yo pueda hacer para pagar mi deuda que tenía, la condenación que tenía. Así que la próxima semana vamos a seguir explicando esto, la segunda parte, la tercera parte ya, ¿no es cierto?, con la ayuda del Eterno. Lo vamos a hacer el día lunes de la próxima semana, si el Eterno en su eterna voluntad nos permite que así lo hagamos, ¿ya? Así que por ahora espero que esta pequeña explicación, ¿no es cierto?, pueda servirles, ¿ya? Y como siempre les recomiendo yo que ustedes también escudriñen, busquen, ¿no es cierto?, ahí con su familia, con sus hijos, compartan estos pensamientos, estas ideas, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, y también dialoguen, que nos ayuda a crecer y a aprender mucho, ¿ya? Así que Jehová Shalom, que el Señor de paz les bendiga.